Buenos días o buenas tardes. En la siguiente presentación se va a explicar el método de identificación de riesgos What If. Nuestro grupo está conformado por Catherine Gómez, Caroline Peña y Sebastián Felizola. En primer lugar, yo les voy a explicar qué es, en dónde se da, en qué consiste este método y además los recursos necesarios para llevarlo a cabo. What If es un método de tipo inductivo y muy creativo que se realiza durante el tiempo de vida de una instalación industrial. Esto es con el fin de generar una serie de preguntas pertinentes y apropiadas a través de la extracción de la información específica de un proceso. Pues esta extracción de la información se basa en los diagramas del proceso para generar una lista de preguntas, las cuales se verificarán posteriormente. De este modo, un equipo especial formula una lista de planteamientos empleando preguntas que inician con las palabras ¿qué pasa si?, que es lo mismo en inglés what if, las cuales son contestadas de manera colectiva por el grupo de trabajo. Este método de identificación de riesgos suele ser ampliamente utilizado durante las etapas del diseño de proceso, así como también se utiliza regularmente en la operación de una instalación industrial. Por tanto, cuando se introducen cambios al proceso o a los procedimientos de operación, también se suele utilizar esta metodología. Ahora vamos a ver en qué consiste. Pues este método de seguridad y salud consiste primero en definir tendencias, segundo, generar o desarrollar preguntas y tercero, establecer propuestas para así poder evaluarlas. Para poder responder estos tres interrogantes deben conocerse previamente las posibles consecuencias que se pueden dar sin requerir de métodos cuantitativos o la planificación específica. Ahora bien, ¿cuáles son los recursos necesarios para poder llevar a cabo este método? Pues principalmente el recurso más importante son los operarios o los empleados. Estos pueden ser 2 o 3 especialistas en el área que se vaya a trabajar. Ellos van a necesitar la documentación de la planta, del proceso, de los procedimientos y asimismo también se pueden realizar posibles entrevistas al personal de operación. Bueno, ahora se preguntan ¿por qué se realiza toda esta evaluación? Todo esto es con el fin de obtener las consecuencias en caso de que hayan posibles escenarios incidentales. Así pues se establecen soluciones que mitiguen y que eviten el riesgo. Los objetivos de esta técnica de identificación de riesgos serán revisar los procesos de cada etapa. Esto para identificar eventos que podrían provocar accidentes de significativa importancia e identificar de un modo efectivo las condiciones y situaciones de carácter peligroso más probables que pueden ser el producto de aplicar métodos o controles inadecuados. Una vez identificados estos eventos, se aportarán las sugerencias necesarias para poder dar inicio a un proceso operativo reduciendo el riesgo que puede llevar asociado a una instalación, con el fin de mejorar la operatividad de una determinada instalación industrial. Es importante mencionar que esta técnica hará uso de la creatividad de las personas encargadas o responsables de la evaluación del proceso, que son los que deberán generar una lista de interrogantes de alta relevancia para la seguridad de los trabajadores que operan en el mismo. No olvidemos que esta lista de preguntas deberá estar dividida por procesos. Ejemplo, ¿qué pasa si falla un secador y si el sistema de emergencia no se activa? ¿Qué pasa si falla la bomba de sólidos y si se llena el tanque de almacenamiento de sólidos? ¿Qué pasa si el caudal de carga falla y si existiera un retroceso del producto? ¿Qué pasa si aumenta la presión en las calderas y si no funcionan las válvulas de seguridad? Para llevar a cabo la técnica What If, se deben seguir los siguientes pasos con el fin de conseguir resultados satisfactorios. Primero, definir el alcance del estudio. Esto en cuanto a seguridad del proceso, seguridad eléctrica, seguridad de las personas, etc. Luego se explicará el funcionamiento del proceso.
para después empezar por el principio de este, normalmente por almacenamiento y admisión de materias primas, hasta el final, salida y almacenamiento de productos y subproductos. Después se anotarán todas las preguntas, qué pasa si, pero no contestarlas aún. Después se revisarán estudios what if anteriores para verificar si hay preguntas adicionales. Luego se contestarán estas preguntas una a una, participando todo el equipo, incluyendo participación de especialistas, puede ser en control, materias, mantenimiento, etc. Para cada pregunta contestar qué medidas de control existen y cuáles se deben tomar para disminuir el riesgo en su origen. Después se redactará el informe, el cual está basado en un formato que veremos a continuación, para finalmente ser divulgado este informe. Este es el formato que se usa para llevar a cabo esta técnica, en donde es indispensable colocar para cada pregunta o interrogante las consecuencias o riesgos a las que están expuestos, las protecciones que se deben llevar a cabo con el fin de obtener seguridad en el trabajo y finalmente las recomendaciones que el equipo hace para mejorar la operatividad del proceso. En el siguiente ejemplo mostraremos el uso del formato what if. Un grupo es asignado a investigar los riesgos de exposición relacionados con un reactor. En el primer cuadrante, ¿qué pasa si?, se hace la siguiente pregunta: se adiciona un material diferente al ácido fosfórico. En el siguiente cuadrante, consecuencias y riesgos, vemos todas las consecuencias que puede tener la acción pasada. Reacción potencialmente peligrosa de ácido fosfórico o amonía con ciertos contaminantes, o una producción de productos fuera de especificación de calidad. En el siguiente cuadrante de protección se muestran todas las acciones que hay que tener para controlar este proceso, que es tener un proveedor confiable de materia prima y unos procedimientos de manejo de materia dentro de la planta. Las siguientes se hacen las recomendaciones necesarias a la hora de realizar este proceso, cual es asegurarse de que los procedimientos de etiquetado, manejo, recibido de materia prima existan y sean los adecuados. En la metodología veremos el paso a paso o las fases de esta técnica de identificación de riesgo. La primera fase es la identificación de riesgos existentes, donde se efectúan una serie de preguntas a las que hay que darles respuesta. Estas preguntas tienen que seguir el patrón de ¿qué pasa si?, ¿qué ocurriría si? La siguiente fase encontramos la evaluación y valoración de interrogantes. Una vez que se hacen las preguntas, se deben analizar estos errores a fin de encontrar la solución más adecuada, considerando siempre que la solución adoptada debe minimizar los riesgos encontrados. La siguiente y última fase es el control. Una vez que se identifican los riesgos evaluados y analizados, solo nos queda tomar decisiones para el control y o eliminación de estos riesgos. Esta técnica es normalmente aplicada en las etapas de diseño de procesos. De igual forma se usa durante el tiempo de vida o de operación de determinada instalación industrial. A medida del paso del tiempo, donde estas instalaciones industriales se van realizando cambios en el procedimiento de operación, de igual manera se va haciendo cambios en la metodología de identificación de riesgos. Este tipo de técnica es utilizada mayormente en plantas de procesos no complejos. El método tiene un ámbito de aplicación amplio, ya que depende del planeamiento de las preguntas, que puedan ser relativas a cualquiera de las áreas que se proponga la investigación, tales como seguridad eléctrica, protección contra incendios, seguridad y personal. Una recomendación para mejorar el proceso de análisis es dividir la totalidad de un proceso en subprocesos o en subsistemas, de tal forma que se pueda hacer un análisis más ordenado y exhaustivo de cada una de las etapas. Con esto finalizamos la exposición. Muchas gracias.